Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Paz del Señor, Dios los bendiga. Amén. Bueno, espero que estén todos bien. Amén. Les quiero comentar que, bueno, seguimos teniendo reuniones pastorales y, bueno, estamos esperando las nuevas directivas que nos tiene que dar justamente el municipio con respecto a la iglesia. Amén. Uno sigue, por supuesto, la iglesia sigue haciendo sus reclamos, ¿no? Para poder nosotros abrir. El problema es con la gente de 60 años para arriba, es decir, con los que tienen más de 60 años. Es ahí donde casi no nos permiten, y yo sé que hay muchísimos de ustedes que están en esa edad. Así que, bueno, quiero recordarles, vamos a dar unos anuncios. Como siempre les recordamos, este domingo tenemos Santa Cena del Señor. Santa Cena. Así que sería muy bueno que nos preparemos poniéndonos a cuenta con Dios. Porque la Santa Cena no hay que tomarla a la ligera, sino que realmente hay que meditar en que es, digamos, algo, es un, ¿cómo se dice? Es algo sagrado de parte de Dios para nuestras vidas y lo tenemos que tomar así. Bueno, Santa Cena este sábado. No, me quedé pensando porque me pareció que había dicho domingo. Sí. Por eso, creo que había dicho domingo. Entonces me quedé meditándolo. No, hermanos, pido perdón, disculpas. Es este sábado, como siempre, como tenemos las reuniones a las 19:30. Y lo otro, no se olviden, Pequeños Gigantes. Sé que estuve viendo que interactuaron bastante en el grupo de Pequeños Gigantes, los niños con sus abuelas. Bueno, eso es buenísimo porque no nos damos cuenta, pero si no sembramos lo correcto, después nos vamos a arrepentir, porque es digamos, lo que hablamos el otro día, el testimonio de la siembra y la cosecha. Según lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, y tenemos que sembrar bien en los niños para que ellos el día de mañana tengan un futuro brillante. Bueno, vamos a ver hoy, ¿qué te parece, David? Nos haces una pequeña oración de inicio, Y hoy vamos a ver un tema muy importante, la murmuración, un gran enemigo de Dios y del alma del cristiano. Vamos a orar, David. Gloria a ti, Padre. Te Amén. alabamos, te bendecimos. Sí, Señor, gracias. Te damos gracias, papá, como siempre, por este momento, por estar todos juntos, Santo. por estar disfrutando un momento más de tu palabra, Señor. Escudriñarla, para que tú nos estés hablando a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús, como es este tema, la murmuración, o como tantos otros enemigos del alma, papá. Que cada uno lo conoce en su interior. Nadie puede señalar a nadie, nadie puede decir nada, porque es algo interno, es un enemigo de nuestra alma. Pero permitámosle al Espíritu Santo que escudriñe, como dice su palabra, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y que si en algún momento caemos en algo de esto, murmuración o alguna otra cosa, solo con arrepentirnos, y ahora nos conviene, porque tenemos la Santa Cena, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y Él extenderá su mano y nos levantará y nos glorificará y nos llenará de bendiciones. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el bendito. nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a ver la murmuración. Es muy posible que lo demos en 2 miércoles porque es bastante largo y es atractivo el tema. Bueno, tenemos que saber que la murmuración es pecado. No solo es pecado, sino que la murmuración afecta tremendamente a la iglesia del Señor. ¿Saben cómo es la murmuración?
es como un virus mortal. ¿Qué es lo que se habla del coronavirus? ¿Vieron como el coronavirus? Bueno, la murmuración es algo así, es mortal y enferma y destruye la iglesia del Señor. Lo triste que esto se cree que es algo inocente, ¿no? Y en la iglesia se maneja mucho la murmuración, pero después la gente no se da cuenta qué es tremendo y cómo después afecta en sus vidas. ¿Se acuerda que predicamos el sábado pasado el tema de la siembra y la cosecha? La murmuración tiene que ver con la siembra y la cosecha. Lo que sembremos vamos a cosechar y ya lo vamos a ver. Vamos a analizar, por eso vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la murmuración y quiénes son las personas que murmuran, o sea, cómo tenemos que atacar este enemigo terrible, ¿no? Este virus mortal. Vamos a ir a Números capítulo 12, yo lo voy a leer rapidito para que ustedes tengan una idea y lo que significa para Dios, qué dice la palabra y qué dice Dios de esto, y cómo actúa Dios ante la murmuración. Entonces, vuelvo a repetir, Números capítulo 12, versículos del 1 al 16, y dice así la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Miren qué casualidad. O sea, Moisés comenzó a tener por mujer, a tomar por esposa a una mujer cusita. Pero parece que esto trajo murmuración a cierta gente. Y entonces dice que comenzaron a hablar, ¿no?, contra Moisés a causa de esta mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. Y dijeron, comenzaron a decir, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, acá Dios directamente los enfrenta y le dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? O sea,
Dios estaba contra enojado contra María y contra Aarón. Pero vemos que sobre todo contra María, no contra Aarón, porque ¿a quién le vino la lepra? María. A María. Y ahora vamos a ver por qué. ¿No será que la mujer tiene una característica particular para Dios que no le agrada a Dios? Bueno, entonces dice que Moisés clamó a Jehová pidiendo, por favor, sánala ahora. Entonces le respondió Jehová a Moisés. O sea, si su padre hubiese escupido en su rostro, no se hubiese avergonzado por 7 días, sea echada fuera del campamento, le dice Dios, fuera por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Qué tremenda palabra, ¿no, David? Amén. ¿Por qué Dios directamente? Miren que Aarón también habló, pero hay una característica en la mujer, que la que siempre entra en murmuración, la murmuración entra más por la mujer que por el hombre. Además, si vamos a ver, María dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. O sea, no lo dice abiertamente acá, pero seguramente la que provocó a Aarón, llevó a Aarón a hablar, a murmurar contra Moisés, fue María. O sea, ojo, esto no lo dice acá directamente la palabra, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios dejó leprosa a María y no a Aarón? ¿Entienden? Fíjate, David, por ahí si lo encontrás, en aquella o acá. Es el capítulo 12 de Números, del 1 al 16. Pero justamente me llama la atención porque dejó leprosa a María y no a Aarón. Ahora vamos a ver qué es la murmuración. Vamos a detenernos un poco. A ver, yo se los voy a decir más o menos como lo tengo acá anotado, como lo tengo yo he agendado, ¿no? Primero, en la traducción castellana se usa la palabra chismoso para hablar de murmuración, chismoso. La palabra hebrea significa difamador, llevador de cuentos. ¡Ay! ¡Qué lindo título!, ¿no? Para un cristiano. Difamador, llevador de cuentos. Esa es una característica. ¿Qué otra connotación tiene la murmuración? Es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Además, la murmuración es hablar mal de alguien a espaldas. Y además la murmuración es una conversación entre 2 o más personas en perjuicio de un ausente. O sea, cuando murmuramos, David, lo tengo a mi esposo ocupado, sí, quédate tranquilo. Cuando murmuramos de esa persona, cuando está ausente. ¿Cuándo hablamos de otro? No cuando lo tenemos cara a cara, sino cuando no está con nosotros, nos sentimos libres de poder hablar de esa persona. Acá está la explicación por qué le tocó a María. ¿Por qué le tocó a María? Está en el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora
sobre nosotros este pecado porque hemos locamente hemos actuado y hemos pecado. Es Aarón el que confiesa el pecado. Claro. Lo cometió, pero lo confesó él. Claro, entonces, porque él se arrepiente. Y María es como que se queda atrás esperando a ver qué pasa. Claro. O sea, tiró la piedra, es María, pero la claro, mano. fue María. No, la que provocó todo dije. fue María. Por eso, o sea, es lo que por supuesto me daba Claro. el saber, había sido María. Bueno, seguimos hablando entonces, tenemos claro que es la murmuración, es cuando se juntan dos, tres o más personas a conversar. Miren qué delicadeza, porque ahora vamos a ver qué es lo que atribuye el cristiano por el cual murmura, a conversar justamente en perjuicio de la persona ausente. David, anda a Santiago 4:11. Pero vos mirá qué bárbaro lo que hablamos el otro día del tema de la siembra y la cosecha. Siembra y la cosecha. Qué casualidad. Hay veces que hay gente que dice, ay, pero me critican en la iglesia, o me critican mis cuñadas, o mis hermanas. A eso iba a hablar, tenía que hablar ahora después. ¿Lo digo o sí. lo dejo que por No, bueno, lo hablamos ahora, decilo. Porque, claro, la gente se siente, hoy dice, ay, me están criticando, a mí me critican en el barrio, o me critica mi cuñado, o me critican en la iglesia, y no se dan cuenta que esa misma persona tiene que rebobinar y mirar a ver si ella no critica a los demás, porque lo que estamos sembrando vamos a recoger. No, es que es así. Eso era lo que justamente iba a explicar más adelante. Ah, perdón. El tema, no, está bien, David, vos lo trajiste antes a colación y es lo mismo. Exactamente sucede eso, por eso lo vamos a ver, que la murmuración entre cristianos es terrible y a Dios es terrible lo que le desagrada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que con la misma vara que medís a tu hermano, serás medido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos murmurás de alguien, más, sobre todo de un hijo de Dios, justamente Dios permitirá, es decir, no es Dios, porque Dios no va a llevar a otras personas que lo hagan contra vos. Pero como vos le abriste una puerta al diablo, le das al diablo derecho legal para que use a otros que pueden ser, y no van a ser hijos de Dios, va a ser el mismo mundo. Van a ser personas mundanas, va a ser, y puede ser algún cristiano no espiritual, también lo puede usar, un cristiano no espiritual, o tus mismos familiares. Sí, va a usar, va a usar lo que más te duele a vos, lo que más te duele a vos, lo que sabe que te va a herir, porque Dios necesita que vos veas las semillas que estás sembrando en tu vida. Porque recuerdan, lo que sembramos, cosechamos. Es decir, lamentablemente, cosecharás difamación a través de otras personas. Y Dios no puede hacer nada, no se puede mover a tu favor. ¿Por qué? Porque vos sola te entregaste a ese pecado. No. Es lo que vos quisiste decir. Sí. Por eso lo tenía que decir después, pero no importa, aunque nos adelantamos, está claro. Quería que vos leyeras Santiago 4:11, y donde vamos a ver que la murmuración es un terrible pecado para Dios, aparte de verlo en el Antiguo Testamento con Moisés, Aarón y María. ¿Qué dice Santiago, David? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es fuerte. Dios está diciendo que no hables de tu hermano, no hables de nadie, porque si tú hablas,
estás juzgando a tu hermano. Y entonces, en ese caso, tú no eres hacedor de la ley, sino juez de la ley. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que estás tomando el lugar de Dios. Dios es el juez. Y que y te estás saliendo de tu lugar de hijo de Dios para tomar un lugar, estás usurpando un lugar que asimismo lo hizo el diablo, cuando siendo querubín, protector y músico en el cielo, estando al lado de Dios, quiso tomar el lugar de Dios y así cayó. ¿Me comprenden lo que digo? Es decir, él se hizo, el que se hace juez es tomar el lugar de Dios, como quiso ser el diablo. Él es el autor usurpador, justamente. Él usurpó el lugar de Dios. Por eso el diablo quiso imitar a Dios. Y lo vemos que acá en la tierra lo imita, haciéndose pasar por un Dios. Por eso se le llama el Dios de este mundo o el Dios de este siglo, y Dios con minúscula, jamás con mayúscula, porque el único Dios que va con mayúscula es aquel que tiene el trono en el reino de los cielos y que tiene el trono sobre mi corazón y en el corazón de todos aquellos que quieran realmente vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, este es un tema interesantísimo para que aprendamos a domar la lengua. Hace poco, más o menos, recordarán que hará un mes atrás di el tema de la lengua. Lamentablemente, los pecados más grandes en el ser humano se desarrollan a través de la lengua. Como dice el refrán, el pez por la boca muere. Perfecto, David, tú lo has dicho, el pez por la boca muere. Y les digo más, hermanos. Ahora les voy a leer un poquito lo que dice acá, ¿no? Porque quiero que lo tengan bien claro. Les digo más, muchas veces ustedes cuando me escriben o por ejemplo yo enseño algo o pido algo o digo algo, muchos me presentan sus excusas. Y unas excusas que se notan que son excusas elaboradas para contestar porque no están en agrado con lo que la pastora está o el pastor está diciendo. Entonces, la persona cree que yo no me doy cuenta. O sea, piensa que yo no me voy a dar cuenta si eso es una excusa, lo que sería sinónimo de mentira. ¿Para qué? Para eludir algún tipo de responsabilidad o comentario que no le ha sido grata de parte de la pastora o del pastor. ¿Y qué es lo que va a hacer la pastora y el pastor? Realmente ignorarlo, porque nosotros no vamos a entrar ni en contiendas ni en cosas que no son de Dios, sino de la carne. Nosotros damos la orden. El que quiere ser hijo de Dios, la recibe y la obedece. El que siente que quiere hacer su propia voluntad, tiene todo el derecho del mundo, se revela y pone las excusas que quiere. ¿Está claro? Así que, pero quédense tranquilos porque a mí no me van a poder mentir, por eso yo voy a ignorar cuando me den excusas, porque conozco, es decir, a través del Espíritu Santo, que es el que me revela todo. Y hay hermanos que saben que el Espíritu Santo revela a un hijo de Dios. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la murmuración, como dijimos, es una semilla horrorosa que trae cosecha de consecuencias más que horrorosa. ¿Se acuerdan
que la cosecha siempre es mayor que las semillas que hemos sembrado, vas a cosechar con más dolor de lo que sembraste, si sembraste mal. Ahora, si sembraste bien, vas a cosechar con más gozo de lo que vos sembraste. Por eso, el cristiano que continuamente está murmurando, hablando entre los dientes, que vive quejándose a espaldas, como dije antes, lo que dije antes, lo expliqué, miren, sin leérselos, pero bueno, ahora se los voy a leer para que lo tengan más claro. Aquellos que viven quejándose detrás de la espalda del pastor y de los hermanos, está provocando discordias, disensiones, pleitos y rencillas. El tal está dando a conocer su escasez realmente de poder espiritual y una vida que realmente está controlada por los impulsos naturales de la carne. En una palabra, hay personas que se quieren hacer ver que son espirituales. Pero llegado el momento cuando Dios enseña algo a través de los pastores, se manifiesta y lamentablemente con escasez de poder espiritual, sino con una gran abundancia de las obras de la carne. Lo que expliqué antes, o sea, me van a querer poner excusas que lamentablemente el Espíritu Santo, hermano, si no tenemos un poquito de discernimiento los pastores, entonces, ¿para qué los levantó Dios? ¿No? ¿Para qué van a existir los pastores si hay hermanos que saben manejar la situación mejor que Dios? Amén. ¿Comprenden? Bueno, vamos a ir al punto 2. O sea, primer punto vimos lo que es la murmuración, la definición, o sea, todas las definiciones que tiene, y dijimos que es un pecado. Vamos a ir ahora al punto 2. Vamos a ver quiénes son, o sea, cómo actúan los creyentes maduros. Y vamos a darnos cuenta que los creyentes maduros no murmuran. Vamos a ir a Filipenses 2:14. David, te voy a tener... Espera, ¿tenés Santiago 1:9 ahí? Yo busco Filipenses. Porque vamos a hacerlo... Vos quedate en Santiago 1:9, David. Y yo voy a leer Filipenses, hermanos. Vamos a buscarlo. 2:14. Esperen un poquito. Ay, porque esta Biblia... es la de mi hija y justamente es hermosa porque tiene una versión mucho más clara que la Reina Valera, por eso se la pedí. Bueno, 2:14, y no es mi Biblia que la conozco así. Bueno, el versículo de Filipenses 2:14 dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Acá, en la otra versión que tengo acá, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué pasa? La madurez no se mide por toda la teoría que el cristiano pueda tener, porque podemos llegar a conocer a un hermano que es muy erudito, conoce la palabra terriblemente, pero ¿cómo se manifiesta un verdadero cristiano maduro? ¿Saben por dónde? Por la relación que tiene con Dios. Si su relación es auténtica, su relación es realmente fuerte, comprometida con el Señor, el cristiano maduro no entrará en murmuración, jamás, jamás. Léeme ahora Santiago 1:9, David, 1:19, perdón. Santiago 1:19, perdón. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos
Para escuchar, en cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Clarito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que decimos. Mejor escuchemos lo que tenemos que oír. Seamos prontos para oír, pero para oír al Espíritu Santo y lentos para hablar, ¿no? No seamos impulsivos, atropellados. ¿Por qué? Para enojarse. Porque los creyentes maduros tienen dominio sobre su lengua. ¿Por qué? Porque ese dominio proviene, como dije antes, de su relación con Dios, y el Espíritu Santo ha dominado la lengua de ese cristiano maduro. Así que, hermanos, esto es fuerte. Todo esto, hermanos, estoy dando estudios y estoy predicando fuertemente a la iglesia, porque les dije, no estamos para perder el tiempo. Y yo no voy a perder el tiempo tampoco con la gente que no quiera realmente tener un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene ya. No podemos perder el tiempo, no podemos jugar al Evangelio. ¿Quiero vivir la vida del reino o quiero vivir la vida de acá? O sea, tengo que tomar una decisión. Ahora, la gente vive muy ensimismada en sus propios problemas y vemos cómo se está viviendo egoístamente. La gente le interesa yo, después yo y siempre yo. Es decir, está tan ensimismada en los problemas que quiere que Dios haga la voluntad de ella. No que ella tiene que hacer la voluntad de Dios, esa persona. ¿Me comprenden? Por eso, hermanos, por eso estoy hablando estas palabras, estoy predicando fuertemente a hijos de Dios que quieren vivir sabiamente en este último tiempo, para que cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, a buscarnos, estemos como las 5 vírgenes, porque 5 fueron las insensatas, eran 10 las que Dios había preparado, 10 las que les dijo, estén preparadas que va a entrar el novio, va a llegar el novio para las bodas. Y resulta que 5 estaban muy ensimismadas en lo suyo, en sus problemas. Estaría murmurando a lo mejor. Estaría murmurando. De las otras que estaban velando. Y las otras no, las otras estaban, es decir, en comunión con Dios, estaban velando, estaban en santidad, estaban con las lámparas encendidas. Y cuando vino el novio, 5 de ellas quedaron y 5 participaron de las bodas del Cordero. Así que nuestro deseo es compartir las bodas del Cordero con las vírgenes que están ahí, ustedes del otro lado, las que tengan las lámparas, los hermanos que tengan esas lámparas encendidas. Hermanos, estén preparados, esas lámparas encendidas. Y vamos a ver 2 Corintios 10, David, si sos tan amable, capítulo 10, versículo 5. Es largo todo, por eso no vamos a llegar a ver. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, todo cristiano le va a venir deseos de murmurar. A todo cristiano, porque el diablo es muy sutil, parece algo tonto, insignificante, pero le va a venir ese deseo de hablar, porque eso es hablar negativamente, en contra de lo que Dios quiere. Entonces, pero el cristiano de verdad
por más que sienta ese deseo de murmurar, ¿qué es lo que hace? Ese deseo lo lleva cautivo a la presencia de Cristo. ¿Entendieron? Y al llevarlo a la presencia de Cristo, se somete en obediencia a Dios. Amén. Eso es lo que hace el cristiano maduro. O sea, vimos tres versículos de diferentes libros donde realmente los cristianos maduros no entran en murmuración. Vamos a ver ahora las características de la murmuración. La murmuración puede ser que resulte sobre un hecho falso. Murmuren, porque muchas veces murmuramos, pero el único que sabe la verdad es Dios. Amén. La gente habla por apariencia. Siempre vamos a hablar por apariencia si no conocemos la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si la murmuración es sobre un hecho falso, ¿sabe cómo recibe el nombre esa murmuración? Recibe el nombre de calumnia. Claro, está mintiendo. O sea, estoy hablando de alguien encima, figurativamente, porque yo los últimos acontecimientos sobre esa persona no los conozco, pero por apariencia hablo. Entonces dice Dios que lo que estás haciendo es calumniar. Pero también puede ser que vos hables sobre un hecho verdadero. Entonces, ¿cómo se llama cuando vamos a suponer que lo que están murmurando entre dos o más personas es verdadero? ¿Cómo se llama, David, eso? Chisme. Chisme. Me gusta entrar. Había, me acuerdo, un programa en televisión que se llama... A mí me gustaba, y hace años. Después descubrí que estaba mal para el Señor y agarré, inmediatamente lo dejé de ver. Me sentí mal y le pedí perdón a Dios. Se llamaba Rumores y hablaban de toda la vida, de toda la farándula. Criticaban a toda la farándula. Y a mí muchos se deben acordar de ese tiempo. Justamente hay una persona que todavía sigue en la televisión y ella hacía Rumores con otro, una mujer y un hombre. Bueno, entonces, se llama chisme. Ahora, Dios no cuestiona, vamos a sacar de lo que estoy diciendo. O sea, no cuestionemos si lo que esa persona habla es verdad, es cierto o no. Sino, lo que Dios cuestiona, peor todavía, es que están hablando. Es el hecho de hablar, de otro. Eso es lo que, a pesar de que puede ser calumnia o chisme, Dios todavía juzgará mayor porque estás hablando, estás murmurando de otro. Ahora, porque todo lo hacemos, tiene un fin, hay un propósito en la murmuración. ¿Y cuál es el propósito de esa murmuración? El escarnio. El escarnecer a las personas. ¿Se acuerdan? Si lo leen, en el Salmo 1 dice que un cristiano no debe entrar en silla de escarnecedores. Es escarnecer a alguien, es el escarnio de alguien, y ahí se constituye en murmuración. Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, es mejor cerrar la boca.
cierro mi boca. Pero si yo le digo a la vecina, vamos a orar por ese pecador que está haciendo... Ahora viene. No es espiritual Ahora eso. viene. No es Ahora espiritual viene. orar por el chisme de... Ahora viene. Puede ser. Hay varios motivos. Eso entra cuando toque los motivos de la murmuración. Pero no creo que lleguemos hoy. David, vamos a hacerlo para la próxima. Quiero seguir con esta historia. En la historia que leímos de Números, si a los hermanos de Moisés les parecía que él se había equivocado al casarse con una mujer madianita, porque eran los hermanos de Moisés, Aarón y María, eran hermanos de Moisés, ellos mismos criticaron. O sea que yo estoy hablando situaciones que se producen en la iglesia. Por eso es que les dije, hermanos, que hablaba fuertemente a la iglesia, porque en cuanto la iglesia se abra, nosotros ya tenemos que ir con otra predisposición de empezar a trabajar para alcanzar el reino de Dios, para que cuando venga Cristo nos vayamos a las bodas con el Cordero inmolado. ¿Quién es el Cordero inmolado? El mismo Jesús. Entonces, tendrían que haberse callado la boca, ni tendrían que haber hablado. Nada, porque es algo privado. Es un problema de Moisés con Dios. ¿Qué le importaba a Aarón y a María con quién se había metejoneado o casado Moisés, como le quiera llamar? ¿Qué le importaban a Aarón y a María? Pero a la gente le encanta saber la vida del otro. Por eso, antes de ir a lo que por eso te dije lo tuyo, quiero decirles algo. Yo quiero que sepan que todo lo que esté relacionado a la intimidad de hermanos, se los digo a ustedes, pasan por mí o por el pastor. Perdón, voy a retractarme. Como había un refrán que dice el burro adelante, no, quedó horrible. Pasa por el pastor o por mí. Es decir, si hay algo que preocupe a Dios y un hermano tiene necesidad de hablar, les ruego que lo hagan nada más que con nosotros. El hecho de que entre hermanos se cuenten las cosas, después no quiero que vengan con consecuencias donde vengan a querer arreglar cuando hicieron otra cosa diferente a la que siempre hablo. ¿Qué les digo siempre? Nunca hablen entre ustedes sus problemas. Si tienen que hablarlo, sea con Dios y los pastores. Y cuando nosotros realmente encomendamos delante de Dios a algún hermano, líder o a alguien que lo haga, como lo hemos hecho en su momento con el hermano Jorge y Margarita, que le hemos dicho que ellos fueran justamente a hablar con el hermano Sergio, el esposo de Gabriela, y fueron hermanos de gran bendición. ¿Pero por qué? Porque Dios nos mostró a nosotros que podíamos encomendarlos a ellos. Porque Dios sabía que ellos tendrían la discreción suficiente y necesaria para luego hablarlo con nosotros y nadie más. Amén. Entonces, eso de hablar el problema entre hermanos, contarle a uno, al otro, y lo paso, hermanos, termina siendo un chusmerío, porque después
lo van desintegrando por el camino. Bueno, vamos terminando esta primera parte. Vamos a ver, anda Proverbios 16:28, David, donde vamos a ver que la murmuración realmente provoca estragos, hace estragos, causan estragos en la persona. Y vamos a verlo en la Biblia en Proverbios 16:28. 28. 28, Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Clarito, Volvelo a leer, David. Escuchen, hermanos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Nuestro Señor llama chismosos a los corruptos. A los corruptos. Podemos verlo en Jeremías 6:28, David, ahora. Jeremías 6:28. Y vamos a ver por qué al ser humano le encanta ser murmurador y qué tipo de gente entra en murmuración. ¿Saben cuál es? La gente rebelde. Porque la murmuración es característica de la rebeldía, del espíritu de rebeldía. Vamos, David. Entonces, 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptos. ¿Clarito? ¿A qué le llama chismoso el Señor? A la gente corrupta, a la gente rebelde. Ellos son los que entran en murmuración. Clarita la palabra, Como Dios, hermano, no le queda nada para que en este mundo digamos, uy, yo no sabía que esto era pecado. Yo lo hacía inocentemente para orar. Eso lo vamos a tocar la próxima. No, pero yo no la sabía ese versículo, así que a mí no me incumbe. Bueno, ahora lo sabes. Ahí está. Ahora lo sabes, David. La ignorancia no nos cubre. No nos cubre la ignorancia, porque Dios dejó todo, por eso es que tenemos que leer. El que no la lee se hace cargo de, amén, de lo que no Dios lee. prohíbe la murmuración dentro de su pueblo. Y vamos al último versículo, Filipenses. Bueno, lo tengo yo, David. Filipenses 2:14. Creo que lo leí medio o no. No, yo leí otro. Sí, lo leí cuando dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. O sea, Dios está suplicando, por favor, hagan esto sin murmuraciones, sin contiendas, quiere decir sin discusiones. No se pongan a hablar de otros hermanos. ¿Saben por qué? Porque ustedes hablan por apariencia, pero yo, Dios, conozco el corazón de cada uno, de todos ustedes, porque yo los formé. Como conoce el corazón del pastor, conoce el mío. Por eso, hermanos, no podemos murmurar. Bueno, y todo lo que queda, es bastante, hermanos. Bueno, vamos a verlo la próxima. Hasta aquí llegamos. Amén. No quiero saturarlos más. Vamos para la próxima. Dejamos en el punto 3. Las características de la murmuración, que son estas, la que vimos. En la próxima vamos a ver el punto 4, que es la murmuración, ¿qué motivos tiene? Pero lindo tema, hermano, porque quiero que sepan que nosotros también pasamos por ahí. Nadie fue santo así de la nada, no. Fuimos aprendiendo porque Dios nos fue disciplinando, y en la disciplina Dios va trabajando y nos va procesando. ¿Y por qué? Y es mejor que nos arrepentamos antes que venga la cosecha.
Y si ya vino la cosecha, si ya empezaste a recibir calumnias de parte de otras personas, ya está, ya se desató la cosecha. Pedile perdón a Dios. Pedile perdón a Dios y prometele que no lo vas a hacer más, para que Dios alivie su mano. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está mostrando que esa cosecha es producto de tu siembra. Hablo a aquellos que se encuentren en una situación o que estén pasando por ahí. Hermanos queridos, hasta acá. Amén. Vamos a las ofrendas. Gloria a Dios, hermosa palabra. Hermosa, hermosa y bendita palabra, hermanos. Gloria. Así que la palabra, todo lo que estamos hablando es para ponerla por obra. Y otra cosa, hay hermanos, estoy de acuerdo todo lo que me dicen, que lo escuchan la palabra, la leen, la miran cuando tienen tiempo. Ahora, yo les hago una pregunta a esos hermanos que nosotros justamente tenemos días y horario exclusivo para la palabra, miércoles y sábado, 19:30 horas. Ahora, les digo más, yo, y tengo testigo a Dios y a mi familia, que yo, aunque grabamos antes, en ese horario yo me siento a escuchar la palabra que hemos dado con el pastor junto con ustedes. Pero hay hermanos que dicen, no, yo la escucho al otro día, yo la escucho cuando puedo, de acá 2 días, o antes de ir al trabajo, y oro y todo. Sí, David. Y cuando se habla del templo... Eso es lo que voy a decir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Entonces, porque lo más lindo, que todos me están preguntando, pastora, necesitamos ir a la iglesia, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Pero por lo visto no van a poder venir en el horario en donde nosotros vamos a predicar, porque si no pueden escucharlo en el horario en que lo damos, menos van a poder venir a la iglesia, van a tener que disponer su corazón en compromiso a Dios para venir en ese horario. ¿No se dan cuenta, hermanos, que están sembrando mal? Que al no disponer ustedes su corazón en el horario establecido, ¿a quién engañamos? Es cuando estamos todos juntos en unidad. ¿Cuándo Dios va a obrar sanidad en la iglesia? Porque vienen todos a la casa de Dios en ese horario. ¿Cómo quieres tú recibir liberación, sanidad, restauración, si estás separado del cuerpo de Cristo? Si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, no hay bendición. O sea, vivirás de migajas, pero no de la bendición completa. Mi deber es decírtelo. Ahora, hermano, ustedes pueden hacer como quieran. A nadie se le obliga nada. Yo solo quiero que sepan que hay un horario. Aparte, son dos días solo en la semana. Dios no te pide todos los días. 2 días en la semana. Seguramente que si a nosotros, a cualquiera, nos hubiese citado una brujita para decirnos, vení que te voy a hacer ese trabajo que necesitas para prosperidad, pero tenés que venirte a las 7 de la tarde. ¡Ja! ¡Fu! Estamos como tiro a las 7 de la tarde en la casa de la brujita. Nosotros hemos estado. Porque nosotros los hemos hecho. Hermano, a mí no me van a nosotros, a Dios primeramente, no lo van a poder engañar. No se olviden,
Primero, que nosotros ya pasamos por ahí. Y segundo, que hemos sido ungidos por Dios como pastores. Y la unción trae discernimientos de espíritus. Así que, hermanos queridos, quiere decir que podés perderte. Media hora antes, dejar lo que tengas por el Señor. Solo 2 días en la semana. Que Dios los bendiga. Vamos a las ofrendas. Vamos a sembrar, David, para Gloria a ti, papá. Nuestras vidas y el Rey. Te bendecimos, te damos gracias, papá. Gracias por este privilegio de poder sembrar, porque también el diezmo y las ofrendas es una siembra, papá. Es una siembra para tu reino, papá. Desinteresadamente, sí, porque no sembramos esperando recibir, pero tú lo has puesto así. Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. Gracias, papá. Gracias porque tú eres fiel, porque tú bendices al dador alegre, porque tú bendices y siembras y cosechamos más de lo que sembramos, como lo acabamos de ver. Entonces nosotros sembramos una pequeña semilla de diezmo y cosechamos grandes bendiciones. Gracias, papá, por tu bendición, porque esto es para que se extienda el reino de Dios aquí en la tierra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Hermanos queridos, si hablamos así, es porque los amamos. ¿No dice la palabra de Dios en Hebreos, David, justamente, que Dios nos ama a todos y por eso es que nos disciplina con la palabra? Porque si nos ama es porque nos considera hijos. Y si no nos disciplina con la palabra, entonces es porque somos bastardos. Eso lo dice su palabra. Ustedes léanla, está en Hebreos, yo se los comento con mis palabras, pero Dios dice eso, que si no nos disciplinaría, en vez de hijos seríamos bastardos. Por eso les hablamos con la palabra así. Hermanos queridos, David, ¿quieres hacer una oración sobre este tema? Gloria a ti, Padre. Cortita, amén. Simple, te alabamos, y nos vamos. Te bendecimos. Amén. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Es un privilegio, papá, que tú nos estés hablando, porque tú estás escudriñando lo profundo de nuestro corazón. Señor. Tu palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Estamos desnudos delante de tu presencia. Señor. No podemos escondernos como quiso esconderse Adán y Eva. Por eso, papá, nos postramos delante de tu presencia, papá. Y si hemos cometido pecados, si hemos murmurado o hemos hablado algo que a ti no te agrada, papá, te pedimos perdón. Amén. Perdónanos, Señor. Si mi pueblo nos humillamos delante de mi rostro, ti. Donde yo puedo hacer hallado, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar su tierra es sanar su familia, sanar todas las relaciones, Padre. Y prosperarnos, papá, espiritual, física y materialmente. Por eso te pedimos perdón, porque nos estamos preparando para tomar la santa cena del Señor, papá. No queremos tomar contienda, pleitos, peleas, enfermedades. Queremos tomar una santa cena con todos los privilegios, con todas las bendiciones, con todos los juramentos, con toda tu palabra, papá. Te damos gracias, mi Señor, y te damos otra vez gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, y por la paciencia que nos tienes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, yo les aviso, el sábado, 19:30 es la reunión y tenemos Santa Cena. ¿Piensan tomar la Santa Cena cada uno por su lado? ¿Ustedes creen que Dios bendice eso cuando tienen tiempo? No, mis hermanos, mi deber es decírselo. No pierdan el tiempo, no enciendan ni el celular, porque no hay bendición si no está todo el cuerpo de Cristo unido tomando la Santa Cena en unidad.
no pierdan el tiempo, ni siquiera en encender el celular y ver el WhatsApp para ver si lo van a hacer al otro día. Yo les tengo que decir la verdad, la bendición está en la unidad del cuerpo de Cristo. Quien lo haga separadamente, el tal no piense que recibirá cosa alguna. Mis hermanos, los amamos, Dios los bendiga y seguimos unidos en oración. Bendiciones, hasta pronto.